Bueno, mi nombre es Mario Benedetti, nací en el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros. En lo literario tengo publicados más de 80 libros que abordan géneros como poesía, cuento, novela, teatro, ensayo, crítica literaria. He sido nombrado doctor honoris causa por las universidades de Alicante, Valladolid, La Habana y Montevideo, la medalla I de Santa María en Cuba y el más importante, el premio Reina Sofía de Poesía en Madrid. De paso los toros muy poco, porque a los 2 años me fui para Tacuarembó. De Tacuarembó tengo más recuerdos, aunque estuve hasta los 4 años, nada más de los 4 años vinimos para Montevideo. De paso los toros casi tengo 2 recuerdos nada más. Parece que siempre tuve de chico mucha dificultad para que me hicieran comer. Y entonces me habían puesto como un biombo y una muchacha que había en Paso de los Toros me hacía morisqueta, salía, y entonces yo me distraía con eso y me daban la comida. Eso una cosa. Y la otra, cuando fuimos en ferrocarril de Paso de los Toros a Tacuarembó, me acuerdo que estaba lloviendo a cántaros y hacía un frío bárbaro y que me pusieron una frazada por el frío que hacía. Esos son los 2 recuerdos que tengo de Paso de los Toros. De Tacuarembó sí tengo bastante más recuerdos. Mi padre era farmacéutico, ¿no? Y en Paso de los Toros ahí conoció a mi madre. Él ahí era empleado de una farmacia. Después en Tacuarembó compró una farmacia y se la compró a un amigo y no hicieron un inventario de las cosas y el marido le hizo, el amigo le hizo trampas, ¿no? Estaban todas las cajas de los medicamentos vacías y entonces se fundió enseguida. Pero no quiso entrar en todos esos trámites que había de quedarse quiebra y todo eso, pero por eso mismo, porque no quiso, le quedaron esas deudas y no le daban trabajo en ningún lado, ¿no? Hasta que consiguió un empleo público, que ahí sí, los sueldos del Estado no son embargables, ¿no? Hasta ese entonces no, y entonces un poco, después nos vinimos a Montevideo y mi madre cosía muy bien, hacía vestidos para muñecos, para muñecas, ¿no? Y vivimos un poco de eso, y mi madre también fue jefa de la sección de niños de la tienda inglesa cuando estaba en el centro, ¿no? Y vivíamos un poco de eso, y algunas changuitas clandestinas que conseguía mi padre, ¿no? Ahora después, bueno, cuando consiguió el empleo ese en impuestos internos, y ahí fue cuando me puso en el colegio alemán a mí, ¿no? Yo qué sé, de una manera que a veces tenía mi padre y a veces mi madre, ¿no? Casi nunca coincidían, pero nos mudamos, tuvimos 22 casas en Montevideo, ¿no? Y mi padre tenía laboratorio, había que mudar 22 veces un laboratorio, era bastante difícil, ¿no? El barrio que yo recuerdo, que yo digo que esa es mi república, fue Capurro, ¿no? Ahí fue donde estuvimos más tiempo. Pero eso porque ya mi padre trabajaba en la ANCAP, era jefe de laboratorio de la ANCAP. Y entonces por el asunto de que mi padre que le quedara cerca al trabajo, vivimos unos cuantos años en Capurro. Y yo tengo los mejores recuerdos de mi infancia, los tengo de Capurro. Porque Capurro, y lo sigue siendo ahora todavía, ¿no? Es como una cosa aparte de Montevideo, ¿no? Ahí desde Agraciada hasta el parque, es una cosa muy especial, ¿no? Y además una de las situaciones de esa época que los niños podían andar por la calle sin ningún peligro, entonces jugábamos a cualquier cosa y íbamos al parque, el parque Capurro, que estaba medio abandonado, tenía cuevas donde a veces dormían unos bichicomes y eso, ¿no? Incluso una vez encontramos un bichicome muerto ahí, ¿no? Porque estábamos justamente jugando un día en el parque cuando apareció el Graf Zeppelin. Y todos embobados mirando al dirigible, y nosotros nos reíamos a carcajadas de la bobería de los mayores. Y entonces nos dieron unas cuantas bofetadas porque nos burlábamos de los mayores. Bueno, y ya te digo, el Capurro es el barrio que
que conservo mejores recuerdos. Después ya no, en los otros barrios que viví yo ya fui haciendo cada vez mayor y la cosa distinta. Estaba en la calle Soriano, creo que donde está ahora la Escuela Venezuela, me parece. Estaba atrás de lo que era antes la Estación del Este. Y ahí estuve toda primaria. Mi padre me puso ahí, porque mi padre era químico y admiraba mucho a los alemanes por en su lado científico, ¿no? Pero un día yo vine del colegio y le digo, ¿sabes qué? Vino un maestro allí y nos dijo que a partir de mañana tenemos que saludar así. Empezaba el nazismo. Todavía Hitler no era primer ministro, ¿no? Bueno, y cuando se lo conté a mi padre, me dejó unos días más para que no perdiera el año y me sacó inmediatamente de ahí, porque los admiraba como científicos, pero no como nazis, ¿no? Creo que 2 años en el Miranda, y después los otros años de secundaria los di como estudiante libre, porque ya empecé a trabajar, yo tuve que trabajar. Pero yo ni siquiera soy bachiller. Por ejemplo, con algunos de los compañeros del Colegio Alemán seguí con amistad, ¿no? Sobre todo con Kempis Vidal, un médico que murió hace poco, que después lo llegué a ver después que volví del exilio y eso, ¿no? Y con él fui era mi amigo en el colegio, ¿no? Porque además las clases, los años en el colegio alemán se ve la clase A y la clase B. La clase A estaban los niños que hablaban español en su casa y la clase B los que hablaban alemán. Y éramos enemigos, estábamos en guerra constante las clases A con las clases B, ¿no? Y me negué más de un piñazo y di más de un piñazo yo también. Y repartí y recibí. Pero con todo, el alemán es el idioma que me quedó mejor, digamos, yo chamullo un poco en francés, en inglés, en italiano, pero el alemán tengo buen acento, me quedó muy buena pronunciación. Y cuando he ido a Alemania, era curioso, porque de repente estaba en Heidelberg y hablaba en alemán con los tipos y me decía, pero usted tiene un acento de München, que es Múnich. No, no, yo no soy alemán. No, no es alemán. Entonces iba a Múnich y me decía, usted tiene un acento de Innsbruck. Yo qué sé, siempre me decían que era de otra, pero de otra ciudad alemana, ¿no? Y mire, yo en el propio colegio alemán, los primeros poemas que escribí los escribí en alemán, que tuvo que ir mi padre a hacer una declaración jurada de que sí, que yo los había escrito, porque no querían creer que yo había escrito esos poemas en alemán, los profesores. Y fueron los primeros poemas que escribí. Después en mi primer libro, es un libro muy malo, que se llamaba La Víspera Indeleble, que nunca lo incluí en un inventario, ni en poesías completas, ni nada, porque es un libro muy malo. Se llamaba La Víspera Indeleble, resultó indeleble porque no me lo puedo sacar de encima. este, pero el primer libro así, que yo escribí después los poemas de la oficina, y Montevideano fueron, no, y Esta Mañana fueron los primeros libros en poesía y en prosa que fueron publicados. Y el primer libro que consiguió lectores míos fueron los poemas de la oficina, que fue, creo que mi 7º libro, cosas así, ¿no? Y me extrañó muchísimo, eran ediciones de 500 ejemplares y se vendió en 2 días, ¿no? Entonces para mí fue una cosa, casi me desmayo cuando supe eso, ¿no? Y me acuerdo que yo trabajaba en lo de Piria, yo trabajé en lo de Piria 15 años. Y estando ahí en lo de Piria, de repente una llamada y me llamó Quijano, el director de Marcha, que conmigo, si él tenía una relación así muy seria con todos los de Marcha, y se lo llamo para felicitarlo por los poemas de la oficina, porque habían salido en una página en Marcha. A mí me dejó eso temblando, que Quijano me llamara con ese motivo, ¿no? Y estando en lo de Piria, ya digo, tuve 15 años, entré como pinche de contaduría, después fui oficial de contaduría, después fui jefe de contaduría, después fui gerente, ¿no? 15 años estuve. Pero al mediodía cerraba 2 horas Piria, la oficina. Y yo en vez de irme a Malvin, donde vivía, me iba al Café Sorocabana, que estaba en la calle 25 de Mayo, que cerró después, ¿no? Me iba ahí, y ahí, en las 2 horas que estaba ahí escribí La Tregua.
íntegramente escribí La Tregua en ese Sorocabana. Incluso el personaje, el protagonista de La Tregua, está lejanamente inspirado, ¿no?, en el jefe que yo tenía en contaduría, que era muy buena persona, pero era un tipo triste, muy apagado. Y un día, en la realidad, ¿no?, un día vino de lo más alegre. Y digo, ¿qué le pasa a don Diego, que lo veo tan cambiado? Y dice, vamos a tomar un café. Y fuimos a tomar un café, al café que quedaba enfrente, y me dice que estoy enamorado. El problema es que la muchacha tiene, yo qué sé, como 30 años menos que yo qué sé. Y bueno, y en la novela se muere la muchacha, en realidad no. Él incluso se casó después con ella y él murió antes que ella, ¿no? Y bueno, yo qué sé, escribir siempre ha sido casi, no una obligación, fue como una necesidad para mí escribir siempre, ¿no? Y ahora, sobre todo que yo vivo un momento tan difícil con mi mujer que tiene Alzheimer, que está en una internación de salud, y que yo la tarde y a veces hasta la noche paso allí, mi escape es escribir, ¿no? Acabo de publicar 2 libros ahora, y uno ya salió, el año pasado ya salió la segunda edición, pero desde que estoy en esta situación, lo que más me atrae es escribir poesía. Yo que sé, me parece que en la poesía tienen mejor cabida los sentimientos, ¿no? Y apela más a los sentimientos del lector también, ¿no? Ahora, porque me piden los editores que escriba prosa, empecé un libro pero no sé cuánto demorará. Terminé otro nuevo de poesía,